Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor. Ah, perfecto. Área laringe de por sí, ¿no? Entonces la orofaringe, como ven en este esquema, está conformado en cuanto a su pared superior por el cavum, ¿no? O la rinofaringe y el paladar blando, ¿ok? La pared inferior o el límite inferior va a estar dado por la hipofaringe y a la altura del hueso yoides. La pared anterior, que es el límite con la cavidad bucal, va a estar dado principalmente por lo que es la úvula. La pared posterior tenemos la musculatura faríngea y el espacio prevertebral, ¿no? Y en la pared lateral vamos a encontrar a la amígdala palatina, ¿no? Muy bien. Entonces, en cuanto a los límites entre la orofaringe y la cavidad bucal, como ustedes observan en esta imagen de la cavidad oral, tenemos que el límite superior va a estar dado por la unión del paladar duro con el paladar blando, ¿no? En la pared lateral vamos a encontrar el pilar anterior, ¿no? Como límite. Y en la zona inferior vamos a encontrar la línea de las papilas linguales, ¿no? ¿Ok? Y el hueso yoides. Entonces, en cuanto a las localizaciones anatómicas, tenemos que a nivel de la pared anterior tenemos el área glosoepiglótica o base de lengua, ¿no? Junto con sus valéculas. Ahora, en la pared lateral encontramos ya la fosa de la amígdala, el pilar anterior, el pilar posterior, la amígdala palatina y el surco glosoamigdalar. La pared posterior ausente acá, vemos la pared faríngea, ¿no? Y en la pared superior encontramos el paladar blando y la úvula, ¿ok? Entonces es importante tener estos reparos anatómicos, ¿no? Para poder ubicarnos claramente en lo que es la patología de esta zona, ¿no? ¿Listo? Muy bien, bueno, acá vemos algunos cortes cadavéricos, ¿no? Y imágenes de resonancia magnética, ¿no? Donde ubicamos la zona de la orofaringe, ¿no? Entonces, las amígdalas palatinas, como sabemos, es agrupaciones de tejido linfoide que tienen una cápsula, están parcialmente cubiertos por los pilares, ¿no? El espacio entre esta cápsula que cubre la cara lateral y el músculo constrictor de la faringe, que es el de acá, tenemos lo que es el espacio periamigdaliano.
Esto durante lo que vamos a conversar cobra importancia porque en esta zona se ubican algunas de las complicaciones infecciosas. También es importante para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y por eso se hace mención, ¿no? Ahora, la cápsula de las amígdalas se pueden imaginar, sobre todo en procesos inflamatorios a repetición, ¿no? Formando criptas, donde en su interior se pueden formar los tonsilolitos, que no es más que acumulación de detritus, ¿no? O restos de alimentos, partículas que están en el aire y que entran por boca, que se descomponen en esas criptas y forman estos tonsilolitos, ¿no? Hay que saber también que el anillo de Waldeyer está conformado en una parte por lo que son las amígdalas palatinas. Estas están presentes al nacimiento, van a crecer en infancia, ¿no? 3, 6 años como se ve ahí, pero alrededor de la pubertad y el adulto joven empiezan a involucionar, ¿no? Y en los adultos mayores podemos encontrar amígdalas atróficas, ¿no? Entonces, nosotros revisamos un poquito lo que es el anillo de Waldeyer, que es un anillo que conocemos como la primera defensa, ¿no? Vamos a encontrar que está conformado por las amígdalas palatinas, que es la que popularmente la gente lo conoce, pero nosotros, obviamente como médicos, vamos a saber de que este anillo está formado también por la amígdala faringia, que es conocida como adenoides, las amígdalas linguales, ¿no? Y la amígdala tubárica, ¿no? Que son tejidos linfoides en menor cantidad, ¿no? En la zona de la desembocadura de la trompa, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la función de las amígdalas principalmente es facilitar el desarrollo de la inmunidad sistémica frente a los microorganismos que ingresan, ¿no? Las infecciones a repetición pueden producir hipertrofia, pueden infectar crónicamente a la amígdala. Entonces, son estos casos los candidatos a extraer las amígdalas sin que se altere la capacidad inmune, porque sabemos que el anillo no solamente está conformado por las amígdalas palatinas. Estos son algunos cortes histológicos que observamos como claramente este es un proceso de inflamación crónica, como las criptas casi atraviesan toda la amígdala, ¿no? Muy bien. Dentro de las principales patologías o las que vemos más frecuente en la consulta externa tenemos, y que el médico general también lo ve con mucha frecuencia, en la amigdalitis aguda, ¿no? Entonces, nosotros en este cuadro sabemos que es una infección viral o bacteriana que va a afectar la zona de las amígdalas, pero que casi siempre se acompaña del compromiso de la faringe también, ¿no? Ya hablando un poquito de lo que es una faringoamigdalitis, ¿no? Estos cuadros se resuelven espontáneamente muchas veces, a veces requiere algún tipo de tratamiento sintomático. Se considera un proceso pues agudo el paciente que presenta estos cuadros en una frecuencia no mayor de 3 episodios por año, ¿no? Entonces, si el paciente se enferma una, dos o tres veces como máximo, no podemos considerarlo como un proceso crónico, sino son cuadros agudos aislados, ¿no? Y se le recomienda pues mejorar algunos aspectos que pueden condicionar que esté ocurriendo esto en esa frecuencia. Los síntomas duran de 4 a 6 días y se resuelven hasta los 15 días. Imaginémonos sin un tratamiento, sin tratamiento, ¿no? Obviamente que nosotros lo que buscamos es acortar esos periodos con nuestro diagnóstico correcto y con el tratamiento adecuado. Hay factores que predisponen a este cuadro, sí, la exposición a temperaturas extremas, sabemos que en los meses fríos es más frecuente, infecciones preexistentes del tracto respiratorio o algún trastorno inmunológico. Entonces, si ustedes observan esta imagen, esta es una imagen característica, hay gran inflamación en la zona de enrojecimiento de las amígdalas, con placas supuradas, ¿no? Blanquecinas en toda la amígdala. ¿Mm? Entonces, los agentes etiológicos infecciosos más frecuentes, en el grupo de los virus está el virus de la influenza, y en la etiología bacteriana el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el que encontramos o el más predominante en estos casos, ¿no? Existen otros, sí, pero cuando nosotros observamos un comportamiento de patrón bacteriano tenemos que pensar en cubrir a este estreptococo, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos, sabemos que son de inicios bruscos, el paciente va a referir, imaginémonos estas amígdalas grandes, inflamadas, enrojecidas, con supuración,
pues obviamente va a presentar odinofagia, disfagia, ¿no? Va a referir, ¿no? El malestar general, va a haber alza térmica, puede haber otalgia refleja, cefaleas, vómitos, artralgia, sobre todo en población más pequeña, ¿no? Y los signos, como vimos en esa imagen, vamos a encontrar amígdalas congestivas y o supuradas, se puede cuantificar la fiebre y podemos encontrar adenopatías cervicales sensibles a la palpación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una imagen como esta, nosotros tenemos que clínicamente también poder diferenciar si esto es de un origen viral o bacteriano, ¿no? Para poder acertadamente prescribir antibióticos, ¿no? Entonces, ¿cuándo son de origen viral, ¿no? Es más frecuente en los pequeños, ¿no? Podemos encontrar úlceras o vesículas de 2 a 3 milímetros. Vamos a encontrar adenopatías cervicales. Justamente en los pequeños podemos encontrar hepatoesplenomegalia, ¿no? Y se va a asociar a procesos de rinorrea o tos, ¿no? Mientras que en los orígenes bacterianos vamos a encontrar petequias en orofaringe, una úvula eritematosa, edematosa, ¿no? Exudado purulento en las amígdalas, ¿no? Y los síntomas muchas veces este, pasan de los 3 días pese a algún tratamiento sintomático, ¿no? ¿Listo? Entonces ya nos sugieren claramente que requiere un tratamiento antibiótico, ¿no? Dentro de las complicaciones de esta amigdalitis aguda tenemos las adenitis piógenas, otitis medias agudas, el absceso periamigdaliano es una complicación importante que debemos de manejar. Existen complicaciones también sistémicas, ¿no? Hablamos fiebre reumática, glomerulonefritis, embolias. Entonces, nos va a interesar también tener en nuestro esquema los diagnósticos diferenciales, ¿no? No debemos de confundir un poquito con los procesos distintos como herpangina, candidiasis, mononucleosis, sarampión, difteria, etcétera, ¿no? La mononucleosis infecciosa, como ven, trae un hepatoesplenomegalia marcado, unas úlceras, vesículas, ¿no? En la zona de la orofaringe. Entonces hay forma de diferenciarlo, ¿no? Clínicamente. Ahora, el manejo, por lo general, no requiere mayores exámenes auxiliares. Si nosotros decidimos hacerlo, pues nos puede servir o debemos indicar un hemograma, un GRAM, un hisopado de amígdala, cultivo de secreción faríngea, etcétera, ¿no? Sus medidas generales, como sabemos, es de manejo ambulatorio, no va a requerir hospitalización regularmente. Se debe sugerir una dieta blanda y una buena ingesta de líquidos porque el paciente al tener la odinofagia tiende a no ingerir nada, ¿no? Y a veces se deshidrata, ¿no? Sobre todo en los pequeños. El tratamiento específico y sintomático, hay que recordar, debemos de cubrir al estreptococo beta hemolítico, ¿no? Las penicilinas son en teoría las de primera elección, ¿no? Pero a veces hay resistencia o hay alergia a los medicamentos de este tipo. Tenemos que utilizar los macrólidos, ¿no? Como ven acá, eritromicina, claritromicina, citromicina, etc. Nunca deben olvidar de acompañarlo siempre con los sintomáticos. Muchas veces los pacientes llegan al consultorio previo paso por la farmacia, donde el farmacéutico les deja pues el antibiótico, ¿no? Y el paciente llega con el dolor, ¿no? Y es porque no se acompaña con un esquema completo en el sentido de sintomáticos, antihistamínicos muchas veces y algunos colutorios, ¿no? Que son como medios de desinflamatorios locales, ¿no? Entonces nosotros si grabamos esta imagen en nuestra cabeza, obviamente nos va a explicar todos los síntomas que el paciente tiene, ¿no? Disfagia, malestar general, alza térmica, etcétera, ¿no? ¿Listo? Son algunas imágenes que van a ver cuando tengan un paciente con una amigdalitis aguda. Existen otros agentes bacterianos, obviamente. Importante, miren, esta zona infecciosa, nosotros no debemos dudar en manejar un esquema antibiótico en esos casos, ¿no? Cabe mencionar que hay algunas formas especiales de las faringoamigdalitis agudas, ¿no? Como la amígdala de Paul Vincent o úlcera membranosa. Tenemos la herpangina, la escarlatina, la angina herpética, mononucleosis, difteria, etc., ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos después lo que es la amigdalitis crónica, ¿no? Acá hay una diferencia más que todo clínica,
Y es importante hacerlo porque el manejo también es muy diferente, ¿no? Entonces, en este caso es una infección bacteriana aguda o subclínica recidivante, ¿no? ¿A qué le llamamos el criterio de cronicidad? Cuando el paciente sufre más de 4 a 5 episodios por año en 2 años consecutivos. Si bien es cierto, el paciente lo vamos a ver en la reagudización, donde tiene que manejarse su antibiótico, su manejo del dolor, etcétera, pero el plan con él va a depender de sacar este dato sobre la cantidad de episodios que sufre el paciente. Ahora, estos episodios a veces confunden porque el paciente puede referir unos cuadros muy leves este, eh, como cuadros que nos pueden engañar y diagnosticar como crónico. Estos cuadros tienen que ser cuadros que le impiden hacer sus actividades al paciente, o que dejó de ir a la universidad, o que dejó de ir al trabajo, o que tuvo que visitar al médico. O sea, cuadros que no se resuelven simplemente con una pastillita, o que uno tiene una pequeña molestia en la garganta y nada más, ¿no? Se entiende que son cuadros que obligan al paciente a tomar alguna medida, ¿no? Si este paciente tiene 4 o 5 episodios por año en 2 años consecutivos, el paciente tiene un diagnóstico de amigdalitis crónica. Ahora, en cuanto a los agentes etiológicos, tenemos que el estreptococo beta hemolítico sigue siendo el más frecuente, la bacteria más frecuente ahí, pero se agregan algunos otros, ¿no? El estafilococo, los hongos, etcétera, ¿no? Hay factores que predisponen esto, sí, nuevamente el clima frío, ¿no? La respiración bucal, acá hay una coincidencia en que los pacientes tienen una mala respiración nasal, hay infecciones rinosinusales crónicas, también eso dentro de los factores, y el reflujo gastroesofágico, ¿no? Hay que entender de que en los síntomas el paciente regularmente va a llegar a nosotros en la reagudización de este proceso. Entonces también vamos a encontrar dolor amigdaliano o amigdalino, dolor faríngeo, puede haber fiebre, pero encontramos algunos otros que no es tan común en el caso anterior, como halitosis, mal sabor de boca, y algunos ya presentan dolores osteomusculares y poliartralgias, ¿no? Al examen nosotros vamos a poder encontrar hipertrofia o hipotrofia, ¿no? Eritema y edema en los pilares en el proceso agudo. Hay granos de calcio y pus, ¿no? Debemos de diferenciarlos, ¿no? Presencia de ganglios, exudado amigdaliano, y se puede asociar a enfermedades reumáticas, nefropatías y cardiopatías, ¿no? Entonces, tenemos secuelas no supurativas postestreptocócicas, que son compromiso sistémico. Cabe mencionar la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Listo, entonces tenemos ahí algunas de las complicaciones a distancia, ¿no? En cuanto al manejo, también es ambulatorio. Acá sí podemos investigar un poquito, ¿no? Sobre todo lo que son las antiestreptolicinas, que es una de las pruebas que se usa más para la detección de la infección reciente por este estreptococo, ¿no? Tenemos que podemos hacer frotis, cultivos, antibiogramas y algunas pruebas de inflamación, proteína C reactiva, BCG, etc. Requiere hospitalización solo cuando se compromete el estado general, hay que recordar, ¿no? La obstrucción bucofaringea por hipertrofia marcada, el fracaso al tratamiento ambulatorio o la presencia de absceso periamigdaliano, ¿no? Entonces, el tratamiento hemos visto, los antibióticos, las penicilinas, macrólidos nos van a ayudar, pero acá se agrega ya el tratamiento quirúrgico. Estos pacientes son candidatos o pueden ser candidatos a una exéresis de amígdalas, ¿no? Es importante el tratamiento antibiótico en estos pacientes si acorta el periodo de los síntomas, ¿no? Y evita sobre todo las complicaciones, ¿no? Las supuradas, como sabemos y mencionamos, los abscesos, las otitis y las no supuradas. Además, evita recaídas. Además, existen algunos esquemas de prevención en estos pacientes, ¿no? Eh, como son las penicilinas C benzatínica, ¿no? 1.200.000 unidades una vez al mes, ¿no? En ellos, y la mitad en niños, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la diferencia de una placa supurativa versus a un tonsilolito, ¿no? Donde vemos dos criptas, ¿no? Una vacía y otra con el tonsilolito ahí, ¿no? Entonces, estos son signos de cronicidad, ¿no? Si nosotros encontramos estas criptas y esto, tenemos que entender de que este paciente sufre de procesos continuos de inflamación, ¿no? Ahora,
Dentro de las complicaciones, el absceso periamigdaliano y retrofaringio son importante conocer porque debemos de corregir eso, ¿no? Debemos intervenir, mejor dicho, para poder controlarlo, ¿no? Entonces acá es una infección aguda localizada entre la amígdala y el músculo constrictor superior de la faringe, como vimos en el esquema de inicio. Acá, además de los gérmenes conocidos, se van a agregar, como en todo absceso, anaerobios probablemente. La importancia del manejo de esto es de que debemos de evitar de que un absceso que está justamente en la zona localizada entre la amígdala y el músculo constrictor rompa esta zona, afecte la pared posterior, o sea, a nivel del músculo, y viaje a través del paquete vasculonervioso, ¿no? En el cuello las estructuras están todas juntas, entonces es un poquito de cuidado eso, ¿no? Nosotros debemos de hacer un drenaje de eso, sea por punción y aspiración, ¿no? O si nos permite también con una jeringa, ¿no? Entonces, los síntomas, el paciente se va a presentar febril, tóxico, con una voz nasal, va a haber un dolor intenso, la deglución, va a inclinar la cabeza hacia el lado del absceso como una forma de atenuar el dolor, y puede haber trismus, sobre todo si hay compromiso del plano muscular, ¿no? En cuanto a los signos, ustedes van a ver una tumoración indurada por encima de la amígdala, flogótica, dolorosa la palpación, la amígdala se desplaza en sentido medial, el paladar blando eritematoso, edematoso y la úvula también, ¿no? Con mucho edema. El tratamiento es importante hidratar al paciente, hay que recordar de que no ingiere nada, el paciente no va a ingerir nada porque es demasiado el dolor. Iniciar el tratamiento antibiótico, es importante acá cubrir no solamente los gram positivos, ¿no? Sino también anaerobios, gram negativos, ¿no? Entonces el esquema de clindamicacina ayuda en estos casos, ¿no? Si este absceso no se drena espontáneamente, hay que realizar incisión y drenaje, mantener el antibiótico. Ahora, acá existe un dato importante, ¿no? Los abscesos periamigdalianos pueden recidivar. Si esto ocurre, se tiene que sacar las amígdalas, ¿no? 6 semanas después, obviamente, en un proceso controlado, pero este paciente ya cumple un criterio sí de exéresis. Bueno, hay algunas imágenes, ¿no? Acá observamos cómo vamos a ver acá el abultamiento a nivel del absceso que desplaza la amígdala hacia la zona medial, y nosotros debemos incidir justo tratando de llegar a ese espacio periamigdaliano para poder drenarlo, ¿no? Si vamos más abajo, vamos a agarrar la amígdala netamente, puede haber mucho sangradito, ¿no? Entonces se hace una incisión, se apertura y se aspira, ¿no? El absceso retrofaríngeo ya es una cosa un poquito más rara, la verdad, pero es una infección que se localiza entre los músculos faringeos por delante y los prevertebrales por detrás. El malestar general es importante, la disfagia, va a haber una tumoración roja en la pared lateral de la faringe, ¿no? Y esto, la complicación es que se propague y diseque la zona del mediastino, ¿no? Provocando disnea y muerte, ¿no? Entonces acá el drenaje también es quirúrgico, pero debe hacerse en sala de operaciones, ¿no? Hay que dar antibióticos con antiinflamatorios, y acá sí se deja siempre un drain, ¿no? Porque hay que entender de que después del drenaje va a haber un proceso inflamatorio y puede llenar algunas veces nuevamente. A diferencia del absceso periamigdaliano, que tenemos un acceso más fácil, en este caso no podemos acceder tan fácil, entonces tenemos que asegurarnos y dejar un drain, ¿no? Se deja con una guía para su retiro posterior. Entonces, terminado este tipo de patologías ya de origen infeccioso, ¿no? Hay otro gran grupo que nos trae patología de otro tipo, pero que es bastante frecuente, que es la hipertrofia amigdaliana. Ahora, a diferencia del anterior, el funcionamiento de las amígdalas en cuanto a las defensas es normal, ¿no? No necesariamente tienen historia de infecciones ni nada de eso, ¿no? Lo que ellos los trae al consultorio es los cuadros relacionados a apneas obstructivas del sueño, ronquidos, dificultad para deglutir, alteraciones de la resonancia de la voz. En los pequeñitos tiene una relación muy importante con la hipertrofia adenoidea, ¿no? Entonces, en estos casos, sobre todo
en los niños, no necesariamente se tiene que sacar toda la amígdala muchas veces, ¿no? Se pueden hacer también amigdalectomías parciales, ¿no? Pero eso depende, ¿no? Pero muchas veces se requiere el exéresis total de la amígdala. Existen grados de hipertrofia de la amígdala, que tenemos del 0 al 4. El grado 0 es cuando la amígdala ni se ve, está cubierta enteramente por los pilares. El grado 1 es de menos del 25%, entendiendo que el 100% es cuando la amígdala llega a la línea media, o sea, toca la úvula, ¿no? Grado 1, 2 es de 25 a 50% de obstrucción. Estos grados de hipertrofia no causan patología. Los grados que ya causan compromiso obstructivo es a partir del grado 3 y 4, donde se indica el tratamiento quirúrgico. Entonces, si nosotros observamos acá, este es un grado 4 a simple vista, ¿no? Porque las amígdalas llegan a chocarse, ¿no? Y entendiendo que la línea media es el 100%, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros podemos considerar grado 0 aquí, grado 1, grado 2, ¿no? A la mitad, grado 3 que llega a un 75% y grado 4 que llega al 100%, ¿no? Entonces, claramente imaginen este paciente cuando duerme, ¿no? Al echarse, la base de la lengua cae hacia atrás. Entonces, claramente el paciente va a tener apneas obstructivas del sueño importantes, ¿no? Entonces, si nosotros resumimos un poquito las indicaciones de las amígdalas, de la amigdalectomía, tenemos la amigdalitis crónica unilateral, que hemos visto, ¿no? Con compromiso sistémico principalmente, o los abscesos periamigdalianos reiterativos, ¿no? La hipertrofia amigdalina, que tenemos en relación a una apnea obstructiva del sueño, ¿no? Hablamos un grado 3, 4, ¿no? Pero acá, adicional a estos tres, que son criterios que ya hemos mencionado ahora y hemos revisado, tenemos el crecimiento unilateral amigdalino, ¿no? Que obviamente estamos en una sospecha de una tumoración. Por ejemplo, acá, ¿no? Un paciente adulto mayor, que regularmente las amígdalas tienden a ver una hipotrofia, una atrofia, y encontramos de un momento a otro una simetría importante, estamos frente a una sospecha de tumor y esto tiene que extraerse y estudiarse, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el instrumental que caracteriza a la cirugía de amígdalas es un instrumental alargado, porque hay que recordar que trabajamos en boca, ¿no? Observamos acá, por ejemplo, elevadores de pilares, tenemos pinzas Kelly, tenemos el amigdalótomo, tijera Metzenbaugh curva, pero todo alargado el mango de bisturí, tenemos un aspirador Yankauer y bajalenguas, ¿no? Estas son bajalenguas que el paciente, que uno maneja manualmente cuando se realiza una exéresis con anestesia local. Esto ya se va practicando cada vez menos por el confort del paciente y la seguridad de la cirugía. Entonces, si lo trabajamos más con anestesia general, es la norma, o mejor dicho, la tendencia ahora, ¿no? Realizamos esto con mayor seguridad. Y acá sí utilizamos abrebocas autoestáticos, ¿no? Para tener también nuestras manos más libres, ¿no? Entonces acá es importante buscar el espacio, ¿no? Llegar al plano. El plano es ingresar a través del espacio periamigdaliano. Nuevamente se repite. Entonces acá hay que desprender la amígdala de su cápsula, ¿no? Que la separa de la pared faríngea, ¿no? Entonces ingresamos sobre el espacio y vamos separándola. Acá, por ejemplo, observan esta imagen ya de un lecho sin amígdala, el pilar anterior, pilar posterior, la úvula acá y el lecho vacío, ¿no? Igual observamos acá el lecho de la amígdala, pilar anterior. Y si ustedes observan esta pieza quirúrgica, vemos como en las criptas están incrustados los tonsilolitos, ¿no? Esta es una amígdala crónica, claramente, ¿no? En el posoperatorio, bueno, entender de que va a haber un dolor en el lecho de la tonsila, puede haber hemorragias, ¿no? Pero las complicaciones, o mejor dicho, lo que se observa con mayor frecuencia son los restos amigdalianos, ¿no? Ahora, estos restos eran más frecuentes también en la cirugía con anestesia local, ¿no? Porque trae más dificultad para el paciente, poca colaboración y el cirujano puede dejar alguno que otro resto, ¿no? Entonces, con anestesia general eso se minimiza bastante también.
Y finalmente, ¿no? Lo que nosotros debemos de conocer también son los tumores que afectan en esta zona, ¿no? Entonces, en los tumores malignos de orofaringe tenemos que el carcinoma escamoso es el más frecuente en orofaringe. Y en segundo lugar están los linfomas, ¿no? Otros más raros, bueno, plasmocitomas, melanomas, sarcomas, ¿no? Entonces, el carcinoma escamoso de amígdala es más frecuente entre los varones de 50 y 70 años, sobre todo en los pacientes que tienen hábito de alcohol y tabaco. El carcinoma escamoso de amígdala es silente, ¿no? Va a dar una leve molestia a la deglución. En el 30% va a debutar con una adenopatía laterocervical. Puede haber dolores reflejos como tal, si hay ulceración o si hay infiltración profunda, puede haber trismo, ¿no? Existen algunas clasificaciones anatomopatológicas macroscópicas que debemos también de saber describir, ¿no? Que principalmente son las lesiones exofíticas, ulceradas o vegetantes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos claramente el aspecto de un carcinoma, ¿no? El diagnóstico se hace en base a biopsia, ¿no? También debe hacerse una tomografía para ver el grado de infiltración, ¿no? Sea tórax, abdomen pélvico, etcétera, ¿no? O tórax, regularmente se hace cervical, ¿no? Tórax y abdomen, ¿no? Pero lo que buscamos es una estadificación. Tenemos opciones terapéuticas, ¿no? En estos casos la cirugía y la radiación, en ese orden, son de prioridad, ¿no? Después existen su combinación, la cirugía y radiación, quimioterapias y tratamientos paliativos. Entonces, la, esta tumoración, pues hay que entender de que como todo su comportamiento es silente, muchas veces encontramos en estadios pues de difícil manejo y muchas veces se requieren esas terapias combinadas, ¿no? El linfoma de amígdala eh, es el segundo en la frecuencia en esta zona, ¿no? Si bien es cierto, no son tan frecuentes, pero estos dos son los que nos aquejan más en orofaringe. Y esto ha ido en aumento con la incidencia del SIDA, ¿no? Hay que entender de que tiene mucho que ver con los factores de riesgo de inmunodeficiencia hereditaria y adquirida, las enfermedades autoinmunes, exposición a fármacos, asociación con procesos virales. Entonces, todo esto ha ido en aumento de la incidencia de estos cuadros, ¿no? Es igual silente. Acá se encuentra una amígdala hipertrófica, color rojo vinosa, con una ocasional ulceración, muchas veces central, ¿no? Entonces, al momento del diagnóstico se detectan adenopatías cervicales, por eso siempre es importante de rutina hacer una evaluación de cuello en estos pacientes, ¿no? Y el tratamiento, en primer lugar, es radioterapia y en segundo la cirugía, un poquito al revés del otro, ¿no? Entonces observan acá siempre la simetría en estos esquemas que son característicos de los linfomas, ¿no? También podemos encontrar estadios de ulceración importantes, ¿no? ¿Listo? Muy bien, eso es todo acá. A ver, ¿dónde estamos? Si ustedes tienen alguna pregunta, podemos resolver algunas dudas. Y si no, podemos dar ya la clase por concluida. No sé. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro entonces, ¿sí? Muy bien. Gracias, chicos. Muy bien. Buena tarde.